Hoy vamos a hablar acerca de la bondad de Dios. Vamos a revelar el corazón del Padre. Yo espero que el día de hoy, al salir de este lugar, tú vayas con un elemento más en tu corazón acerca de lo que es nuestro Dios, acerca de quién es nuestro Dios. Tú has escuchado, Dios es bueno, y yo creo que cada uno de nosotros hemos escuchado esa frase, pero muchas veces eso no es una realidad en nuestras vidas. Muchas veces, si a ti te preguntan, ¿para ti Dios ha sido bueno? Tal vez la respuesta en tu caso particular sea no, por aquello que tal vez tú estás viviendo el día de hoy. Pero al terminar de escuchar la palabra de nuestro Dios en esta tarde, yo espero que el Espíritu Santo en realidad revele esa bendita palabra en tu corazón y entonces tú salgas de este lugar diciendo: sí, efectivamente Dios es bueno. Y es bueno no solo un momento, es bueno siempre. Él ha sido bueno desde siempre, desde antes de que tú y yo existiéramos, Él ya era bueno. Quiero que me acompañes a Tito capítulo 3, vamos a arrancar ahí. Dice la palabra de nuestro Dios: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahí quiero detenerme un momento. Tú puedes ver aquí la palabra está diciendo: nosotros también éramos. ¿Qué quiere decir? Teóricamente ya no lo somos. Y yo digo teóricamente porque hay cosas ahí que tal vez puedan estar presentes aún en tu vida. Dice: en otro tiempo eras insensato, eras rebelde, estabas extraviado, eras esclavo de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, siendo aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. No sé si eso te parece familiar, o si tú encuentras estas palabras que encajan o embonan con las personas que están a tu alrededor muchas veces. No sé en dónde tú te muevas, pero generalmente a donde vayas hay gente envidiosa, hay gente que aborrece a otros, que en lugar de mostrar amor muestra todo lo contrario. Y esa es una característica normal y natural del ser humano. Tú y yo éramos así. Yo espero que nosotros encajemos en esta declaración. Éramos en otro tiempo. Así que no sé si tú puedes expresar: yo era así. Yo era así, pero ahora soy distinto. De eso te quiero hablar en esta tarde. Nosotros estábamos sujetos a un yugo de esclavitud, eso dice la palabra de nuestro Dios, que era algo que estaba sobre nosotros y era como en nosotros, tú y yo podíamos ver una tendencia a replicar y a transmitir la naturaleza de pecado que estaba en nosotros. ¿Qué es lo que generalmente tú transmites a las siguientes generaciones? Lo que hay en ti. Si en ti estaba presente esa esclavitud, estaba presente esa concupiscencia, esa maldad, esa envidia, ¿qué es lo que ibas a transmitir a la siguiente generación? Eso. De tal manera que nosotros estábamos prácticamente condicionados a replicar todo ello, toda esa naturaleza de pecado, de generación en generación. Pero ¿sabes? Cristo vino para quebrantar todo eso. Él vino a hacer ese parteaguas en la vida de aquellos que vienen y se acercan a Él. Entonces Jesucristo lo que hizo en nosotros es hacernos verdaderamente libres. Eso dice su palabra y yo lo creo. Y yo no solo lo creo, sino yo quiero vivir en esa libertad todo el tiempo. Él nos hizo libres y el Espíritu Santo nos lleva a permanecer en esa libertad a través de su presencia, esa presencia que habita con nosotros plenamente. Dice la palabra de nuestro Dios: si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Pero también la palabra de Dios dice
que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces Jesucristo vino para hacernos libres, pero el Espíritu Santo está en nosotros para hacernos permanecer en esa libertad. Así que tú y yo tenemos la oportunidad de vivir siendo libres. Y entonces deberíamos encajar en esa frase donde dice: también éramos en otro tiempo. Ahora, siguiendo ahí en el verso 4, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. La bondad de Dios lo que hace es atraer o desatar la gracia que trae una transformación en nuestras vidas. Tú y yo éramos, lo que te acabo de mencionar, éramos en otro tiempo, hasta que se manifestó la bondad de Dios hacia nosotros. Tú puedes ver entonces que la esencia de Dios es ser bueno. Si Él no quisiera que tú y yo fuésemos transformados, nunca hubiera mandado a su Hijo a esta tierra a pagar por nuestros pecados y a manifestar esa bondad que nos iba a permitir caminar en una libertad gloriosa que no gozábamos antes. Así que tú puedes ver ahí la bondad de Dios. No importa ya lo que vivas después de ese punto, tú puedes entender que Dios es bueno. Dios lo que quiere para ti es traer una libertad total a tu vida de cualquier tipo de esclavitud en la cual tú te encuentres. Y la esclavitud no solamente es aquello que nosotros conocemos que en la historia sucedió. Ser esclavo es estar sujeto a una autoridad que te obliga a hacer algo que tal vez tú ni siquiera quieras hacer. Eso es estar bajo un yugo de esclavitud. La enfermedad puede ser un yugo de esclavitud, sí. La enfermedad te limita, la enfermedad te separa, la enfermedad te pone en una posición de desventaja, sí. Estás bajo un yugo de esclavitud. Pero Cristo no solo vino a hacer una obra en la cruz del Calvario a través de la cual Él te otorgara una libertad de aquello que tú tendrías que pagar si Él no hubiese aparecido, que es pagar por tus pecados, sino que en esa cruz lo que Él hizo es además conquistar la sanidad y la salud para ti, de tal manera que cualquier tipo de yugo de esclavitud que esté sobre tu vida va a ser quitado cuando Cristo se ha manifestado en ti, cuando se manifieste esa bondad de Dios para contigo. Pero eso es algo que tú le abres la puerta. Dios es bueno, sí, y Él quiere darte todas las cosas, claro. Él extiende su mano y su favor para contigo, sí. ¿Qué te corresponde a ti? Simplemente extender la mano y recibir lo que Él te está dando a través de su bondad. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Si en algún punto hay algo que no quede claramente expresado, por favor levántame la mano y trataré de explicártelo de una manera más simple. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Y sabes, la palabra de Dios también dice que su salvación es una salvación grande. Yo te he explicado muchas veces aquí a qué corresponde la salvación de nuestro Dios y todas las facetas o áreas que toca la salvación. Pero también la salvación es algo que pega en diferentes momentos en tu vida. Es decir, la palabra también expresa acerca de la salvación que Él nos libró, es decir, toca tu pasado, que Él nos libra, te sigue librando día con día, pero dice, aún nos librará. Es decir, la salvación no solamente es el punto en el cual Él mostró su bondad para contigo y te quita debajo de ese yugo de esclavitud, sino que te lleva a mantenerte en esa libertad, y es algo que está trazado a alcanzar tu vida hasta el futuro. Y ahorita te voy a explicar el por qué. Dice: nos salvó no por obras de justicia, y eso es algo maravilloso. No tuvimos que hacer absolutamente nada para ganar la salvación. No es por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y aquí vienen dos aspectos que quiero hablarte de ellos en esta tarde. Dice: sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu.
Y si tú y yo entendemos estos dos términos a los cuales se está refiriendo aquí la palabra de nuestro Dios, yo te aseguro que tu vida va a ser totalmente distinta. Aquí sí yo no voy a utilizar las palabras del pastor y decirte, si no lo vives, puedes escupirme a la cara. No las voy a utilizar porque esto sí depende más de ti que de Dios. Aquí es tu reacción, es lo que tú puedas hacer respecto a la revelación que tú tengas de esto, lo que va a hacer que tu vida sea totalmente diferente. Dice, por el lavamiento de la regeneración. Y cuando se refiere a la regeneración, es a la impartición de genes divinos. ¿Esto qué quiere decir? Que tú y yo tenemos la esencia de Dios en nosotros. Así que tú y yo fuimos engendrados, fuimos renacidos. Y no se trata de ser mejores, porque yo he escuchado esa frase, es que yo me esfuerzo por ser mejor. ¿Sabes? En la palabra de nuestro Dios no nos invita a ser mejores, sino a ser perfectos. Así que si tú estás tratando de ser mejor, estás viviendo en un área de esclavitud, la cual no fue planeada para ti. Tú fuiste llamado a ser perfecto. Entonces tú tienes los genes y tienes la naturaleza de Dios en ti para ser perfecto. Pero fíjate, no es cuestión de esfuerzo. No es algo que tú vayas a hacer en tus propias fuerzas, sino es algo que tiene que ver con tu nueva naturaleza. Así que tú puedes ser perfecto. ¿Puedes ser perfecto? Es pregunta. ¿Sí puedes ser perfecto? ¿Por qué? Porque tienes la esencia de Dios en ti, tienes sus genes. Eso quiere decir ser engendrados. Y tú y yo fuimos engendrados hijos de Dios cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, ¿tienes la esencia de Dios en ti? Sí. No se trata de esforzarte, se trata de vivir la naturaleza que ya está depositada dentro de ti. Dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Y la renovación no es otra cosa sino el ser conformados ahora a la manera de Dios. La palabra también nos orienta a no os conforméis de acuerdo a los lineamientos de este mundo. No te hagas a la forma de este mundo. Tú y yo tenemos la capacidad por medio del Espíritu Santo de ser renovados y de ser totalmente transformados, hechos a la misma forma de Dios, a su misma imagen. Así que entonces no hay limitaciones para que tú y yo podamos vivir la vida que Dios planeó para nosotros. Una vida en donde no hay limitación, donde no hay un yugo sobre nosotros de esclavitud, algo que nos obligue a permanecer en un área de la cual Dios quiso sacarnos. La obra del Espíritu Santo entonces es llevarme a comprender la bondad de Dios. El Espíritu Santo tiene una función y Jesús supo la necesidad que tú y yo tendríamos del Espíritu Santo. Él dijo, yo voy a rogar al Padre para que Él venga a vosotros. No los voy a dejar huérfanos. Y el Espíritu Santo lo que quiere es revelarte todas las cosas. Y lo más importante de la revelación del Espíritu es revelarte la esencia misma de Dios. Es revelarte su corazón, de tal manera que tú tengas un pleno entendimiento, una comprensión, y entonces tu perspectiva sea distinta, teniendo un pleno entendimiento de lo que Dios es en ti y a favor tuyo. Entonces es algo que el Señor ya hizo en tu vida. Por eso empezamos hoy leyendo que tú y yo éramos en otro tiempo, y ya leíste lo que éramos. Ahora tú y yo ya somos totalmente diferentes. Así que la regeneración a la que se está refiriendo la palabra es que pone en mí lo necesario. La regeneración pone en mí lo necesario, mientras la renovación me introduce en la plenitud de Dios. ¿Ves qué precioso es lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana? Él dice, yo te quiero regenerar porque estoy poniendo en ti todo lo que tú necesitas, pero te renuevo para que entonces tú puedas vivir la plenitud de Dios. Y la plenitud de Dios hemos hablado en otros momentos que también es
todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios es, todo lo que Dios puede en ti y a través tuyo. Así que tú y yo tenemos un abanico de posibilidades muy amplio en el cual tú y yo podemos movernos. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y la vida eterna tiene que ver con destino y tiene que ver con propósito. La vida eterna es algo que Jesús ganó para ti y para mí, de tal manera que cuando tú partas de esta tierra, tú tengas una vida eterna al lado del Padre, en un lugar donde tú vas a estar gozando de todo lo que Dios es de una manera directa. Pero la vida eterna se empieza a vivir desde esta tierra. Él ya la pagó, Él ya la conquistó, Él ya te la entregó. Así que nuestra vida, desde el momento en que nosotros somos regenerados, en ese momento nuestra vida tiene un propósito trazado ya por Dios y un destino garantizado. Pero sabes, ese destino o ese propósito se puede ver ensuciado o puede ser tal vez interrumpido por aquello que el enemigo quiere hacer en tu vida y en la mía. En la palabra también somos orientados a no volver a estar sujetos bajo el yugo de esclavitud. Así que el vivir en libertad es algo que nos corresponde a nosotros, pero como yo te lo expresé hace un momento, no es algo que tenga que ver con un esfuerzo propio, sino con la obra del Espíritu Santo para ayudarte a permanecer en esa libertad. Así que la obra maravillosa del Espíritu Santo es mantenernos en esa libertad, ayudándote y habilitándote con todo lo necesario para que tú puedas caminar según el destino y el propósito que Dios planeó para ti. Quiero que me acompañes a Efesios capítulo 2, vamos a arrancar en el verso 4. Efesios 2, verso 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que cuando Él nos resucita, nos regenera, está poniendo su esencia en nosotros y asimismo nos hace sentar en los lugares celestiales, lo cual tiene que ver con la renovación, con una nueva manera de ver las cosas, con una nueva manera de pensar, porque la palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo. Así que tú y yo tenemos la habilidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Las cosas se ven muy diferentes desde arriba, y eso desde lo natural tú puedes observarlo. Si tú te subes a un lugar alto, vas a tener una mejor visión de lo que está abajo. El Señor nos sentó en los lugares celestiales porque lo que Él quiere es que tú tengas su visión, que tú veas las cosas desde la perspectiva en que Dios las ve. Por eso fuiste sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De tal manera que la manera en que tú y yo vemos ahora las cosas que atravesamos y las cosas que suceden a nuestro alrededor, deberíamos verlas desde la perspectiva de Dios. Dios te ve tal vez en medio de una circunstancia difícil, tal vez atravesando una situación que está agobiando tu vida, pero Dios ve más allá que el problema. Él es la solución misma a tu problema. Él es la plenitud. Dice que Él es la plenitud de aquel que llena todo en todos. De tal manera que Dios quiere acercar todos los recursos que Él tiene para que tú y yo podamos caminar en una manera totalmente diferente a como lo hemos venido haciendo. Tú puedes estar inmerso en un problema ahora y vivir totalmente en paz, porque Dios es paz. Él es la paz. Así que Él habita en tu interior y la paz que Él produce en tu interior se manifiesta, que no importando aquellas circunstancias que tú estés atravesando. Esa es la paz sobrenatural de Dios que puede exceder aún nuestro conocimiento. Y Él no solo es paz, Él es mucho más que eso.
A través de su bondad lo que Él quiere hacer es que tú conozcas todo lo que Él es. Que tú puedas conocerlo y puedas acercarte a Él y recibir de Él todo lo que en su bondad Él quiere darte. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Así que inclusive la salvación es un regalo que Dios acerca a través de su bondad a tu vida. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que tú y yo somos hechos nuevos. Y somos hechos nuevos en Cristo Jesús, es decir, somos nuevas criaturas con una naturaleza divina dentro de nuestro ser, con las capacidades que Cristo tiene y con las habilidades divinas que su Santo Espíritu pone en nosotros. Y algo que Él quiso hacer al momento en el que somos regenerados es restablecer aquello que había sido interrumpido. Cuando Dios crea al hombre y lo pone sobre la tierra, le da un propósito y traza delante de él un destino. ¿Qué sucede con Adán y Eva? Pierden ese propósito por el pecado que entró en ellos. Así que hubo una interrupción en lo que Dios había planeado para el ser humano. Pero cuando Cristo viene, cuando Él es manifestado a través de la bondad de Dios, lo que hace es renacer aún ese propósito, de tal manera que tú eres regenerado, eres vuelto como a los valores originales, eres recreado en el Señor, es depositado dentro de ti nuevamente ese propósito que Él planeó. Y algo que el Señor le dijo al hombre cuando fue puesto sobre la tierra, le dijo: sojuzgadla, enseñoréate de la tierra. Nunca el hombre fue creado para estar sometido debajo de una autoridad que no fuera la de Dios. El hombre fue creado para tener una relación permanente con Dios, para que Dios le diera la dirección de aquellas cosas que Él debería hacer, para que el propósito que Él le había dado al ser humano pudiese cumplirse. Y eso es lo que tú y yo tenemos. Tú y yo tenemos una relación permanente con Dios. Tú y yo tenemos una relación directa con Dios, a través de la cual tú y yo podemos escuchar su voz, en donde Él puede darnos la dirección exacta. El destino trazado delante de nuestros pies está, pero Él quiere hablar particularmente a tu corazón para ayudarte a atravesar las situaciones y que no desvíes tu caminar en ningún punto del trayecto. Así que Él está resucitando aún los propósitos que Él había puesto en el ser humano. Él te da todas las capacidades que hubo en Cristo. Cuando tú vas a los evangelios y ves todo lo que Jesús pudo hacer estando en esta tierra, tú lo puedes hacer. Puedes hacer exactamente lo mismo que Jesús hizo estando en esta tierra, y aún cosas mayores. Él, cuando se va, dice: y mayores obras que las que yo hice vosotros haréis, porque yo voy al Padre. Entonces no hay ningún tipo de limitación. Las mismas capacidades que operaron en Cristo están operando en ti el día de hoy. Y hay habilidades divinas que el mismo Espíritu que reposó sobre Jesús está reposando sobre ti, habilitándote para hacer las mismas obras. Dice que nosotros fuimos hechos, somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Cuando tú vas a Hechos 10:38 puedes ver que ahí dice la palabra: cómo fue ungido con Espíritu Santo y con poder, y anduvo haciendo bienes. Es decir, estuvo haciendo buenas obras. Esas buenas obras que Jesús hizo son las mismas que tú y yo somos llamados a hacer. Las obras ya están puestas delante de ti. Las obras ya fueron prediseñadas por el Señor para que tú simplemente camines en ellas. Así que tú y yo somos ungidos con el mismo Espíritu Santo. Fuimos empoderados a través del mismo Espíritu Santo. La diferencia es que muchas veces nosotros
no buscamos hacer la voluntad de Dios. Queremos que el poder de Dios nos sea otorgado y nos sea dado para hacer nuestra voluntad. Y ahí es cuando las cosas no funcionan. Las cosas funcionan cuando nos alineamos al propósito de Dios y caminamos en aquellas obras que Él ya trazó delante de nuestros pies para caminar en ellas. Son obras que Él ya predestinó, que ya diseñó desde antes, de tal manera que tú y yo podamos caminar simplemente ejecutando la voluntad de Dios, donde las cosas deben suceder porque Él ya las hizo. Dios preparó de antemano esas obras para que anduviésemos en ellas. Él trazó el camino por medio de Jesucristo para que simplemente tú y yo caminemos en esas obras delante de Él. Así que tú y yo tenemos que caminar simplemente dando los pasos de acuerdo a lo que el Señor ya trazó delante de nuestros pies, de acuerdo a su voluntad perfecta, a través del Espíritu Santo de nuestro Dios, ejecutando simplemente su voluntad. Y eso te vuelve a ubicar en una posición de señorío, en una posición de autoridad, en una posición en la cual las cosas suceden porque Dios está en ti y fluye a través tuyo. Así que las cosas que Él planeó deben suceder. La enfermedad tiene que irse. Las cosas que están afligiéndote el día de hoy deben replegarse, porque la autoridad de Dios está en ti. Hay principios que tú debes entender, que tú debes comprender para que las cosas funcionen en la medida en la que te estoy diciendo. Pero si tú empiezas el día de hoy por dejar que la revelación de Dios se establezca en ti, conociendo la bondad de Dios, ese es el punto de partida para que todo lo demás sea acomodado por el Espíritu Santo en tu corazón y entonces tú puedas caminar en victoria, que es lo que Él planeó para ti. Si me acompañas a Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5 vamos a ir al verso 8. Y aquí también está reflejando una condición en la cual tú y yo en algún momento nos encontrábamos. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Si las cosas fueran en automático, no habría esta recomendación de andad como hijos de luz. Por un lado, el Señor dice que nos rescata y nos traslada de las tinieblas a la luz admirable. Entonces tú y yo andábamos en tinieblas. Tú y yo reflejábamos la esencia que había en nosotros, que era tinieblas. Ahora tú y yo somos luz. ¿Qué debemos reflejar? Luz. Por eso dice: andad como hijos de luz. Lo que Jesús vino a hacer en nuestras vidas es hacer un cambio radical en nosotros. Nos pasa de las tinieblas a la luz, da un giro total a nuestra vida, de tal manera que tú y yo estábamos en total oscuridad y ahora podemos estar en la luz. Él cambia totalmente nuestra realidad. Así que el cambio que Él hizo en tu vida, y ya lo hizo, es para que tú y yo caminemos en esa luz, reflejando esa luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y sabes, aquí está hablando acerca del fruto del Espíritu. Ahorita vamos a leer cuál es el fruto por si no lo recuerdas. Pero el fruto del Espíritu corresponde a la manifestación de la esencia de Dios, mostrando su bondad a través tuyo, manifestando su gracia para salvación. Entonces tú y yo debemos manifestar la esencia de Dios a los que nos rodean. Y Él quiere seguir mostrando su bondad para con los hombres. Él no ha dejado de ser bueno. Y Él quiere, dice que uno de sus deseos
es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Así que Él quiere seguir mostrando su bondad para con los hombres, pero ahora te utiliza a ti y me utiliza a mí, para que tú y yo reflejemos esa luz, para que seamos la manifestación de la esencia misma de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer fructificar en nosotros, que nosotros seamos un reflejo de la esencia de Dios, mostrando su bondad a otros, dejando que la gracia de Dios fluya para salvación. Ese es el fruto del Espíritu. Eso es lo que el Espíritu quiere hacer que sea producido en ti, para que otros puedan ser alcanzados por tu testimonio. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y lo que agrada al Señor es que tú y yo andemos en su voluntad perfecta. Cuando tú y yo caminamos rindiendo nuestra voluntad y aceptando su voluntad perfecta, entonces estaremos caminando en las pisadas que Jesús dejó establecidas delante de nuestros pies. Estaremos caminando en ese camino que Él trazó delante de nuestros pies. Así que tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Tú y yo debemos ser luz, debemos andar como esos hijos de luz. Y la luz ya fue depositada en ti. Y dice la palabra que la luz no fue creada para ponerla debajo de la mesa o debajo de un almud. Fue creada para ponerla por encima y para que la luz brille. Así que tú y yo tenemos una gran responsabilidad de caminar como Jesús lo hizo. Jesús iba en las aldeas caminando y la gente reconocía lo que había en Él. La gente lo buscaba por lo que Él era, además de por lo que Él podía hacer. Así que tú y yo deberíamos de tener ese mismo testimonio. En el momento en que tú y yo llegáramos a un lugar, deberíamos ser luz. Deberíamos impactar nuestro alrededor, de tal manera que las personas que estén a nuestro alrededor deseen lo que hay en ti y lo que hay en mí. Esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos, la responsabilidad de ser luz en medio de las tinieblas. Esa es la voluntad de Dios, que tú y yo caminemos reflejándolo. En Gálatas 5:22 vas a ver lo que dice acerca del fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es, y ya lo conoces, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ahí está la palabra bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Eso es lo que debería estar brotando de ti. Si ya no somos lo que éramos y si ya no estamos en tinieblas y estamos en luz, ¿qué debe estar brotando de cada uno de nosotros? Amor. ¿El amor ya brota de tu corazón para con todos? ¿Estás gozoso siempre? La palabra dice, estad siempre gozoso. ¿Estás gozoso siempre? Aún en medio de las circunstancias difíciles, ¿puedes gozarte? ¿La paz gobierna tu vida? ¿Eso es algo que ya está brotando de ti? ¿Eres paciente? Ya aquí se empiezan a complicar las cosas. ¿Eres paciente? ¿Eres benigno? ¿Eres bueno? ¿Crees? ¿Sabes algo que Jesús recriminaba o reclamaba aún a las personas que conocían la palabra? Era su incredulidad. Tú y yo creemos en Dios y creemos a sus palabras a ojos cerrados. Somos mansos, hemos aprendido acerca de Jesús porque Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Tú y yo somos mansos. Tenemos templanza en nuestro corazón, en nuestra vida. Tenemos dominio propio. Apenas ayer nos compartían un testimonio en donde lo primero que brotó de la persona fue su carne.
recapacitó inmediatamente, ¿no? Y ya no actuó conforme a lo que había brotado de su interior. Pero muchas veces así somos. No hemos dejado que el Espíritu Santo haga esa obra de renovación, porque la regeneración ya fue hecha. La regeneración ya no tenemos que hacer absolutamente nada. La esencia de Dios ya fue depositada en nosotros. Tú y yo ya tenemos los genes divinos. La renovación va a depender de qué tanto estamos sometidos a la voluntad de Dios, qué tanto dejo que Dios obre en mi vida, qué tanto me someto a Él para que realmente Él pueda transformarme, o sigo siendo lo que era. Porque tú puedes tener los genes, tú puedes tener la esencia de Dios, depende de cómo reaccionas y de qué tanto dejas que el Espíritu gobierne tu vida. Si tú y yo seguimos bajo ese yugo, porque decimos que así es nuestro temperamento, que así es nuestro carácter, que así nací, que así crecí y así me he de morir, seguimos sujetos bajo un yugo que Él ya vino a quitar. Él quiso que tú y yo fuésemos libres aún de esa influencia. Y la manera de conformarnos a lo que Dios es llenándonos de su palabra, dejando que el Espíritu Santo revele su palabra en nuestro interior, para que tú y yo podamos entonces salir de esos yugos de esclavitud y entonces en realidad mostrar la esencia de lo que Dios es. Él es amor, Él es gozo, Él es paz, Él es paciencia, Él es benigno, Él es bueno. Él ha depositado de su fe en ti. O sea, ni siquiera es algo que nosotros debemos producir. La fe es la fe de Dios que actúa en nosotros para creer en sus palabras. Muchas veces el Señor te dice: yo voy a hacer de ti esto. Pero como no sucede inmediato, dejas de creerle a Dios, o le das la espalda, o te alejas. Debemos creer en las palabras de Dios, no importa cómo se vean las circunstancias. Por eso yo te dije que cuando estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, la perspectiva desde la que vemos las cosas es muy diferente. Si Él te dijo: yo voy a hacer esto en ti, o voy a hacer esto de ti, aunque las cosas se vean totalmente adversas, tú debes de seguir creyendo, porque tú ves por encima de las tormentas. Tú ves en una perspectiva totalmente diferente. Tú vas a aprender a ver como Dios ve. Dios ve no solamente el inicio, no solamente ve el proceso, sino ve el producto terminado. Esa es la perspectiva de Dios, ver el final. Y la Biblia está plagada de ejemplos que tienen que ver con esto. Cuando Abraham le dijo: sal de tu tierra y yo voy a hacer de ti una nación tal, ¿qué pasó en Abraham? Creyó y salió de su tierra y caminó. Y él le dijo: voy a hacer de ti una gran nación. No podía ni tener hijos. Su esposa era estéril, pero él le creyó a Dios. Él aprendió a ver en una perspectiva diferente, ver lo que Dios había dicho como un resultado de su voluntad. Así que yo no sé si tú tengas palabras habladas a tu vida, o si haya cosas que el Señor haya determinado en ti, porque yo te dije que cuando tú vienes a Cristo, Él tiene un propósito y un destino particular para tu vida. Si tú no lo conoces, búscalo delante de Dios. Dile: ¿cuál es el propósito de que yo esté el día de hoy con vida? Y hay propósitos generales que todos tenemos,
delante de Dios, pero hay propósitos particulares que tú y yo debemos de cumplir. Así que si ese propósito particular el día de hoy no lo conoces, acércate a Dios, porque Él quiere revelártelo. Porque Él ya ha dispuesto y ha preparado todo lo que tú necesitas para poder caminar en ese propósito y lograr ese propósito. Ninguno estamos en esta tierra sin un propósito. Ninguno somos producto de la casualidad, y mucho menos si hemos venido a Cristo, si hemos sido regenerados. No estamos simplemente para calentar un lugar. Tú y yo tenemos un propósito eterno de parte de Dios, y ese propósito se va a cumplir si tú aprendes a rendir tu voluntad a Él y dejas que el Espíritu vaya renovando tu mente a través de la palabra revelada de nuestro Dios en tu vida. Cuando Dios mostró su bondad para con nosotros a través de Cristo Jesús, tú y yo fuimos convocados para revelar al Padre. Cuando la bondad de Dios fue mostrada para ti y para mí, tú y yo fuimos convocados para revelar al Padre. Ese es un propósito general. Así que si tú no conocías un propósito en tu vida, hoy te estoy revelando uno. Tú y yo fuimos convocados para revelar al Padre, para revelar su corazón, para revelar su naturaleza. ¿Y sabes cómo se revela? A través de caminar en la misma autoridad que Jesús tuvo estando en esta tierra. Esa es la única manera que tenemos de revelar al Padre: caminar en la misma autoridad que Jesús tuvo estando en esta tierra, y que ahora nos ha sido delegada y conferida a través de Jesús a ti y a mí. Así que tú y yo debemos mostrar la bondad de Dios a otros. Ese es el ministerio que Jesús encomendó. Cuando Él dice id y predicar el evangelio, es un ministerio evangelístico que Él nos comparte y nos asigna para compartir las buenas nuevas, para mostrar la bondad de Dios a todos aquellos que nos rodean. Así que ya ahí tienes más propósitos. Hay más propósitos sobre ti en esta mañana. Y sabes, es imposible demostrar la bondad de Dios separada de su poder. Es imposible mostrar la bondad de Dios separada de su poder. Porque tú y yo, cuando fuimos convocados para revelar al Padre, tenemos la encomienda de revelar sus maravillas y de hacer mayores obras que las que Jesús hizo estando en esta tierra. Así que es un gran propósito el que ha sido puesto en nuestros hombros. Pero ni siquiera es algo que tú y yo, como te decía hace un momento, debamos esforzarnos por hacer, porque no se trata de un esfuerzo propio. Se trata de la naturaleza de Dios que ya está en nosotros. Así que lo que va a suceder es que cuando tú muestres la bondad de Dios, y eso es lo que los apóstoles pidieron: danos el denuedo de hablar tu palabra, danos el denuedo de mostrar tu bondad, mientras tú haces que tu poder sea expresado a las personas, mientras las señales, mientras las sanidades, mientras los prodigios son hechos por tu propia mano. Así que no puedes separar la bondad de Dios de su poder, pero el poder lo expresa Él cuando tú y yo mostramos la bondad de Dios. Así que el fruto que debe de estar produciéndose en nosotros por medio del Espíritu es reflejar la esencia de Dios. Dios es bueno y Él quiere mostrar su bondad para contigo.